vamos a dar inicio al taller Patrimonio Portuario y Comunidades en Diálogo. Estaba previsto que expongan dos grandes expertos en el tema. Uno es el arquitecto José María Cingoni, que por problemas de trabajo y por el tema de la alerta no puede estar presente, y Natalia Urriza, que es la jefa de planeamiento estratégico y de proyectos especiales del Consorcio del Puerto. Voy a leer el currículum que ella nos acercó. Natalia Urriza es profesional con trayectoria en el ámbito portuario y académico, es contadora pública nacional y magíster en administración, es además profesional por manager y diplomada en Smart City. Desde 1994 se desempeña en el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, donde lidera el área de planeamiento estratégico y proyectos especiales. Ha sido responsable de hitos como la Visión Portuaria 2040, el Plan Maestro Integrador junto a Port Consultant Rotterdam y el Plan White 2030. Su experiencia incluye la gestión de un préstamo internacional de 60 millones de dólares, la certificación ISO 9001 y la coordinación de clúster alimentario del puerto. En paralelo, ha sido profesora titular y de posgrado en la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional, investigadora reconocida y autora de libros y publicaciones en dirección estratégica. Con una sólida vocación institucional y compromiso en la innovación, la carrera portuaria ha sido una combinación de liderazgo, visión global y capacidad de gestión para impulsar el desarrollo sostenible y la integración ciudad-puerto. Bueno, bienvenida y muchísimas gracias y perdón por todas estas desprolijidades. Bueno, gracias, Jimena, y bueno, gracias por la invitación y por organizar este panel, que bueno, por suerte nos permite adaptar, es parte de la resiliencia, ¿no? Y bueno, está bueno, íbamos a compartir con José Cingoni, con el arquitecto, este panel para todos los que forman parte de este workshop, de estos 3 días de workshop, que han mostrado justamente nuestra capacidad como seres humanos de poder adaptarnos. Tenemos desde el día miércoles muy mal clima y bueno, acá estamos para los que no puedan verla en forma sincrónica, quedará grabada. Y un poco esta idea de integrar este panel forma parte de cómo el puerto ha ido evolucionando. Así que, si les parece bien, comienzo esta presentación preguntándonos de dónde venimos, porque es importante siempre tomar un punto de partida, sobre todo que en este workshop hay muchos integrantes, muchos participantes que no son de la ciudad ni de la región, con lo cual estamos, tal vez algunos, en un primer conocimiento del puerto. Nosotros somos un puerto marítimo netamente exportador, que hace unos 114 años que se fundó, bueno, se fundó no, que van a ver ahora en la filmina siguiente cómo estábamos. Ya estaba fundado el puerto decididamente hace 114 años, pero como el puerto en el 1912 estaba lucía y cómo luce varios años después. Nosotros a nivel país, la organización portuaria nacional, comienzos de los 1900, bueno, mediados de los 1900, adquirió una forma de empresa estatal, nacional, una administración nacional de puertos. El puerto de Ingeniero White, puerto de Bahía Blanca, formaba parte de esta empresa con sede central en Buenos Aires, en Capital Federal, y que administraba todos los puertos. En un proceso de descentralización en los años 90, los principales puertos de Argentina pasaron a consorcios de gestión como una forma de descentralizar y eficientizar la gestión portuaria. Nuestro puerto formó parte de esta descentralización, así que comenzó acá a aparecer la idea del consorcio de gestión del puerto hace 32 años. En estos 32 años, vuelvo para atrás un segundito, se duplicó la superficie portuaria productiva y se quintuplicó la reserva de tierra para el puerto.
pasando de tener una sola terminal portuaria en ese momento a tener 6 nuevas terminales, 2 petroquímicas, 2 cerealeras, una multipropósito, una nueva posta de inflamables, y pasó de una manera exponencial también el crecimiento de las exportaciones, tanto de oleaginosas, de subproductos y de cereales. Quienes no conozcan el puerto y quieran conocer un poco más, tenemos mucha estadística en la página web www.puerto Bahía Blanca, donde pueden, esto es una breve presentación y de otro tema, conocer más de nuestro puerto. Y miren cómo el puerto fue creciendo. Esto es un hito que ocurrió en los años 90 también, cómo se fue ganando lo que en ese momento era un cangrejal, fue ganando eh, tierras gracias al refulado del dragado. El puerto tiene 92 kilómetros de largo, es un estuario, entonces entra de la línea costera, 92 kilómetros, este estuario que es todo de agua salada. Algunos piensan que, como le decimos, la ría es dulce, no es un río, es una entrada del mar, 92 kilómetros para adentro, lo que genera para el puerto una muy buena condición de aguas, de abrigo, una buena condición de evitar estar frente a la línea costera con los problemas que tenemos con los vientos en esta zona del mundo, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión del puerto en la actualidad? Justamente ser una puerta de entrada y de salida de buques de gran porte en el sur de Sudamérica, que puedan ir tanto a Norteamérica, América del Centro, Europa y África, Asia, Oceanía, Australia, etcétera, por vía marítima. Frente a esto, como autoridad portuaria que somos, el Consorcio de Gestión del Puerto, hemos aprendido y ha aprendido los puertos del mundo justamente que la forma de lograr un desarrollo balanceado, y acá comienza esto de el diálogo del puerto con su comunidad, no es solamente el conseguir una licencia para operar, sino que se necesita además una licencia para crecer. La licencia para operar la tiene todo aquel puerto que tenga las leyes adecuadas para poder operar, tanto en lo laboral, en lo ambiental, en lo civil y en lo que es la logística y el transporte. Cosa que el puerto tiene su licencia para operar, pero sí o sí necesita, y cada vez con más fuerza, una licencia para crecer. ¿Quién nos da la licencia para crecer como puerto? Los grupos de interés, a través de la generación de confianza, la previsibilidad, la generación de consenso, el contemplar los intereses de la comunidad que nos rodea, las expectativas de estos grupos de interés, que no solamente son intereses y expectativas de orden económico y de orden operativo, sino que son intereses propios de cada uno de los grupos de interés. Aquí es donde comienza este concepto que no podemos decir que es nuevo, pero que es un concepto que se ha instalado para siempre en la realidad portuaria nuestra y de los puertos del mundo, que es el obtener la licencia para crecer. Podemos estar con una legislación que nos ampare, y hemos visto a nivel país muchos proyectos que, no obteniendo la licencia para crecer, solo la licencia para operar no es suficiente para tal fin, ¿no? Así que aquí comienza una nueva concepción de cómo lograr un desarrollo balanceado, un desarrollo consensuado a través de estas dos grandes licencias. Me parecía que en el marco de este workshop esto es un punto de partida importante, de pensar. No nos tenemos que, siempre digo lo mismo, el puerto tiene que dejar de mirarse el ombligo para empezar a pensar y a consensuar cómo puede crecer sin generar problemas con su entorno ni molestias al entorno, porque ese crecimiento es un crecimiento realmente desbalanceado. La idea de
Cómo entonces, en este marco de comenzar a pensar al puerto, no solamente desde el punto de vista de el puerto se mira a sí mismo y crece, porque los puertos a nivel mundial son generadores de desarrollo para su región, muy buenos generadores de desarrollo. Y siempre cuando me toca hablar de estos temas con nuestros stakeholders, les planteo lo mismo, ¿no? Es lo mismo formar parte de una ciudad no portuaria a formar parte de una ciudad portuaria. Y es responsabilidad no solamente de la ciudad, sino del puerto, que toda nuestra red de comunitaria se considere orgulloso de formar parte de una ciudad portuaria. Así que acá comienza nuestro trabajo como autoridad portuaria desde 1993, que fue cuando se creó el consorcio de gestión. Habrán escuchado en el currículum que estoy desde el 94, así que es así como que voy acompañando el crecimiento a lo largo de estos 32 años, un montón, un montón. Cómo a partir de estos primeros pasos como autoridad portuaria, ustedes piensen que la descentralización implicó que el puerto de Bahía Blanca no tuviera ningún tipo de apoyo económico, financiero de parte del Estado, así como comenzó a ser un ente público no estatal, así creció, en el que tampoco tenía que derivar los fondos ni a la nación ni a la provincia, sino que siendo una descentralización del Estado provincial, la tierra es de la provincia de Buenos Aires, cómo comenzó a plantearse, bueno, ¿cómo crecemos? El desafío en esos primeros años fue cómo crecemos, cómo nos asentamos, ¿sí? Pero piensen que si bien trabajamos desde el 93 en construir este desafío de crecer, aparece y hemos hecho mucho ejercicio de planificación, previendo que queríamos crecer de una manera lo más organizada posible, como en el año 2017 encaramos la creación o la generación de una visión portuaria 2040. ¿Y por qué hago referencia a la visión portuaria 2040 en esta charla que es el patrimonio portuario y el diálogo? Porque fue justamente en este momento donde nosotros como autoridad portuaria resolvimos que esta visión 2040, una visión que coincidía con 25 años del puerto y 25 años más previendo la planificación, justamente elegimos construir esta visión portuaria de una manera cooperativa y no de una manera aislada. El puerto decide y el resto toma esta visión y dice, bueno, nos parece bien o nos parece mal. Bueno, el gran desafío en estos 25 años posteriores al crecimiento fue justamente el no crecer de una manera solo con mirada económica, con mirada operativa. Ustedes piensen que el puerto tiene una mirada económica y operativa porque es un engranaje dentro de la logística y el transporte a nivel país, pero sí comenzar a crecer teniendo el eje ciudad-puerto como uno de los pilares de desarrollo y crecimiento y comenzar a pensar en este desarrollo que habíamos visto balanceado como un desarrollo sostenible. Sabemos que el desarrollo sostenible tiene las tres patas de desarrollo: el desarrollo económico o desarrollo de gobernanza, el desarrollo ecológico y el desarrollo social. Así que acá comienza un nuevo desafío. Además de estar muy orgullosos de esta visión portuaria, porque fuimos uno de los primeros puertos a nivel mundial en tener una visión a largo plazo que fuera rectora de lo que nosotros queríamos para estos 25 años para adelante. Nuevamente hago referencia a la visión portuaria, que es pública y que está publicada en nuestra página web. Es extensa, pero es justamente, y una de las fotos de esa visión portuaria es la comunidad con la que construimos esta visión, comunidad operativa, de transporte, el Estado nacional, provincial, municipal, las Fuerzas Armadas, la comunidad ciudadana que nos rodea, las organizaciones sin fines de lucro,
todos comprometidos en el armado de esta visión que fue construida junto con una consultora argentina-holandesa, justamente para no ser nosotros los que decíamos esto no nos gusta, no lo ponemos, ¿sí? Este fue el segundo hito en comenzar a pensar esta concepción ciudad-puerto y estos puertos en diálogo, para llegar a este momento en la actualidad en el que nos afianzamos como, por lo tanto, estamos intentándolo paso a paso, afianzarnos en esta concepción de puerto como un agente de desarrollo regional y un ente responsable de la creación de valor en estos tres aspectos: lo económico, lo social y lo económico. Así aparecen unos ejes que a mí me interesaba compartir. Esta presentación la habíamos armado con José Fingoni justamente para la próxima parte, que es la parte que tienen acá abajo, uno de los ejes, que es el urbanismo. Ellos escucharon que soy contadora, entonces nosotros no tenemos arquitectos en el puerto y menos arquitectos urbanísticos, así que convocamos allá en el 2018, 2017, 2018, al arquitecto José Singoni, justamente para que trabajara con nosotros en un nuevo plan, que ese plan comenzó llamándose White 2018-2020, porque era justamente pensado para 2 años, y lo transformamos en lo que hoy se conoce como el plan White 2030, alargando el plazo y pensando qué es lo que queremos en este eje de desarrollo ciudad-puerto desde lo urbanístico. Así que en esta diapositiva ustedes tienen justamente cómo contemplamos el trabajo ciudad-puerto a partir de la visión portuaria, como un puerto abierto y sostenible, como un puerto cultural, deportivo y recreativo, como un puerto en el que pudiéramos mejorar la empleabilidad de nuestros ciudadanos, y un puerto con un eje urbanístico y de hábitat, justamente con esta idea: como el puerto no solamente genera bienestar económico para su región, sino que además cómo podemos mejorar la calidad de vida de quienes nos rodean. Esto es un poco el eje de la presentación de acá para adelante. Espero cubrir las expectativas de quienes nos convocaron para este panel, para todos los participantes del workshop. Así que con esta idea, ustedes piensen algo: los puertos a nivel mundial, a partir de la caída de las Torres Gemelas, comenzaron a tener requisitos de seguridad de todo el mundo, requisitos de seguridad antiterrorismo, anti-hechos en los que afectaran justamente el comercio internacional. Entonces, ¿cuáles eran los focos de protección? Por un lado, los puertos, y por otro lado, los aeropuertos. Así que los puertos a nivel mundial, para poder comerciar, para poder recibir, cargar buques y que vuelvan a alta mar, comenzaron a tener restricciones muy grandes en lo que era la posibilidad de que fueran lugares públicos. Si ustedes han estudiado, la mayoría vi que he presentado papers de puertos del mundo, en ese momento, desde las Torres Gemelas hasta 15 años más adelante, los puertos pasaron a ser de puertas cerradas. Portones, vigilancia, no, accesos muy restrictivos a lo que era operativo. Luego, con el paso del tiempo, entonces esto condicionaba mucho este eje de puerto abierto, de puerto recreativo, de puerto cultural. ¿Qué hacen las autoridades portuarias? Comienzan a liberar un poco esta idea y entonces delimitar zonas eminentemente operativas y zonas en las que los puertos comenzaran a acercarse bastante más a los individuos, y los individuos los ciudadanos comenzaran a apropiarse un poquito más de esta alegría de tener ciudades portuarias. Que quienes vivimos en una ciudad portuaria muchas veces no lo valoramos, pero realmente marca la condición de una ciudad. Así comenzaron, miren que esto lo hicimos en pandemia, una serie de acciones de puerto abierto, ¿sí?, en la que dividimos estas acciones, y me parecía también importante. Esto se hizo en pandemia de esta manera porque no teníamos mucha alternativa, pero fue muy rico
porque justamente planteamos estas sesiones de puerto abierto a través de Zoom en ese momento, como el puerto escucha en una primera instancia, el puerto dialoga una vez escuchado, realmente en un ejercicio de muy buena escucha, el puerto dialoga porque volvíamos al tiempo justamente a decir, bueno, recibimos todo esto, esto puede ser algo que podría ser el puerto y esto no, porque no es propio del puerto, para terminar con el puerto a puerto. La tercera etapa de este proyecto, que se hizo en pandemia, fue justamente esto de, bueno, estas son las líneas de acción y gracias por todo esto que ustedes fueron parte de ampliar las líneas de acción que el puerto pueda encarar. Como uno de los ejemplos que me parecía importante. De acá en más van a ir todos ejemplos de cómo el puerto comenzó a dialogar, cómo el puerto empezó a acordar y qué hicimos en base a estos ejes. El segundo eje era el eje puerto abierto, puerto cultural. Comenzaron muchas acciones de preparar al puerto para que el puerto sea de todos y no sea solamente un lugar de carga y descarga. Esto no es fácil porque el puerto operativo tiene que empezar a ceder lugares que por suerte hoy están así, como lo ven, ¿sí? El puerto preparado para que sea realmente un paseo y el puerto sea de todos los que formamos parte de esta región. A través de un puerto de puertas abiertas, a través de la generación, lo que ven acá abajo es una feria al puerto, ¿sí? A través de acciones como el Día de San Silverio, acciones como tener la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, todo en sede portuaria. Eventos culturales durante todo este tiempo, desde 2018 a esta parte, se han realizado actividades culturales, sea en el puerto o fuera del puerto, también como una manera de apoyar a la cultura de no solamente de Ingeniero White, sino de Bahía Blanca y de la región, con actividades que nos permitieran poder, esto que comenzó en el 2021, en una situación muy difícil para toda la parte cultural, ha seguido a lo largo del tiempo. Y acá comienza, entonces con esto hemos visto el eje puerto abierto, el eje, algunas pequeñas acciones, eje cultural, eje deportivo. Y comienza nuestra preocupación, ven que dice White 2018-2020, de cómo armar estrategias urbanas para el desarrollo local. Esto fue parte construida desde la autoridad portuaria y con el equipo de José Singoni. Me va a faltar el expertise de José para hablar justamente de cómo José Singoni hoy es quien está a cargo, el director de planeamiento urbano de la municipalidad, creo que se llama director, pero bueno, es el responsable del planeamiento urbano de la municipalidad. Y fue justamente un placer trabajar con él, porque esto no implica realizar obras. Una cosa es realizar obras y decir, bueno, vamos a pavimentar calles de las localidades vecinas, sino que implica justamente apropiarse del patrimonio urbano con la intención de preservarlo, de preservar las raíces. Algo que José Singoni siempre nos ha dicho en toda esta elaboración del Plan Guay 2030, es que es necesario, y a nivel mundial se da así de esa manera en el urbanismo, que es necesario poder realizar obras de mejora urbana con la misma calidad en los barrios menos favorecidos de las ciudades que si uno lo hace en la plaza principal. Porque justamente de esta manera es llevar a los barrios menos favorecidos la posibilidad de contagio y la posibilidad de decir, bueno, esto es de ustedes, lo tienen que cuidar, tienen que evitar que se deteriore o se vandalice, y cómo los distintos barrios van imitando esta idea de, bueno, tenemos algo muy bueno en el barrio, ¿por qué no podemos ir mejorando nuestra infraestructura asociada con estas mejoras? Así que en ese momento se definió como prioridad. Ustedes ven que en la parte de abajo está la ría y el puerto con sus distintos muelles,
y como las localidades vecinas son Ingeniero White, que es lo que se llama el White tradicional, y a mano derecha, si ustedes miran la diapositiva, está el barrio Boulevard en amarillo, el barrio Saladero en negro, redondeado, y el Frente Marítimo en azul. Así que en ese momento dijimos, vamos a trabajar como primera instancia en estos barrios, porque son aquellos barrios que si uno traspasa, el puerto está dividido por un alambre tejido, con barreras de acceso, si uno traspasa, ¿qué encuentra a partir de allí? No está bueno esto de tener un puerto espectacular y tener una localidad deprimida al lado. Eso habla muy mal del puerto, tener un puerto de esa manera, así que nosotros comenzamos a trabajar para que las localidades menos favorecidas pasaran a tener mejor calidad de vida. Así comenzó, por eso este plan de estrategias urbanas para el desarrollo local se llama White, ahora es 2030. De esta manera, y solo acá, por suerte que no lo tenemos que pasar esto porque pesa mucho, muchísimo, porque la mejor manera que pensamos con José esta presentación era justamente a través de no declamar tanto, sino mostrar acciones concretas que no han pasado hace tanto, porque ustedes piensen que cada una de estas obras de desarrollo urbano lleva mucho tiempo de trabajo y además se hicieron con mucho diálogo entre las localidades, los vecinos de estas localidades, las instituciones intermedias, la consultora y el puerto, porque si yo les dijera a ustedes, cada uno tiene su comunidad, si yo les preguntara en su comunidad, qué es lo que más necesitan que podamos hacer si nosotros establecemos una lista de prioridades de carencias urbanísticas? Y bueno, infinito, siempre es infinito, porque vivimos la ciudad, porque tenemos necesidades, porque tenemos inquietudes. Así que esto fue un trabajo justamente de mucho consenso y decir, vamos a encarar primero estas obras. Esto es el acceso desde la ruta nacional a la localidad de Ingeniero White, y este era un acceso que justamente mostraba el ingreso a la localidad y mostraba realmente mucha congestión, mucha desorganización, con un canal de desagüe a cielo abierto, que si ustedes lo miran, está a la derecha de la traza del pavimento, canal a cielo abierto muy sucio, con dificultades de drenar el agua, etc. Así que fue uno de los grandes proyectos que lo hicimos en conjunto con la municipalidad, porque acá tenemos el otro tema, el puerto no tiene jurisdicción para trabajar en zona extraportuaria, con lo cual vamos armando convenios. Esta fue la traza que se propuso, ¿sí? Siempre piensen que los arquitectos cuando diseñan una traza la diseñan bastante adornada. Otro de los proyectos fue este que ustedes ven redondeado en color azulino, ¿sí? Esto está en el barrio Saladero. ¿Y por qué elegimos este proyecto? Porque se llama calle Reconquista, y en esta calle se sitúan la sala médica, la iglesia, el proyecto Envión, que es un proyecto de desarrollo social, y la escuela 40, ¿sí? Entonces, todo este sector estaba en estas condiciones, ¿sí? Y lo que se propuso es lograr un acceso franco a la sala médica, a la iglesia, a la escuela y al proyecto de desarrollo social. Un problema grave que tenía esta parte de la ciudad era que se inundaba cuando no llovía demasiado, así que se hirió acá a la derecha está la imagen de todo un sistema de acequias que permitiera canalizar el agua, evitar con una obra de hidráulica de desarrollo de la calzada,
evitar las inundaciones que hacían muy difícil el acceso a todas estas, a todos estos ubicaciones, escuelas, etc. Y al mismo tiempo se ideó otro proyecto que es en todo este sector, la calle, la parte superior de la imagen, en todo este sector, que era un lugar totalmente desarmado, proyectar una sala que reuniera, que fuera el foco de toda esta localidad de Sala. Perdón, una sala no, una plaza parque con deportivos, con eh, parrillas, bancos, juegos para niños, etc. Esto fue lo que se diseñó. Esto está visto de atrás para adelante, así que es la cancha de básquet, de vóley, un lugar de parrillas, juegos. Este es el diseño. Y esto es hoy lo que es la plaza, una parte de la plaza, construida a lo largo de todos estos años. Con esto les voy a contar también que para mi gusto es la plaza más linda que tiene hoy la ciudad. Y los invito a los bahienses siempre a que vengan a conocerla, porque realmente ha quedado muy linda. Y con esto algo importante, que es que había muchos detractores de este proyecto, porque lo que nos decían es que al estar alejado del centro del casco urbano, esta plaza iba a ser rápidamente vandalizada, por estar alejada, por no tener paso habitual de mucha gente. Bueno, lo que hicimos fue justamente desde antes de que el proyecto saliera a licitación, convocar a los vecinos de la localidad, convocar a la junta vecinal y hacer los dueños de esta plaza. Estuvo espectacular esto, porque saben que hoy las cosas que se rompen, el mantenimiento de la plaza lo hace la municipalidad, el puerto entrega una vez terminadas estas obras, las entrega la municipalidad para su mantenimiento, pero hemos visto a los vecinos arreglando las redes de la cancha de fútbol. Eso es realmente algo espectacular que trasciende la obra en sí misma y muestra cómo esta mejora en las condiciones de calidad de vida de la población han hecho que se hagan cargo de la plaza como si fuera el jardín de sus casas. Es espectacular. Así está la plaza hoy, con bancos, con parrillas, hay una parte deportiva y esta parte de juegos. Y algunos de los otros proyectos que hacen, bueno, con esto tuvimos, y les pido disculpas porque tuvimos que elegir qué, porque tampoco los íbamos a tosigar. A mí me interesaba que ustedes vieran cómo la idea de proteger el patrimonio que supera las puertas del puerto y lleva a la historia de la comunidad que dio origen a este puerto, ¿no? Esto es como el huevo y la gallina, es el puerto el que dio origen a la comunidad, pero es la comunidad la que le da el acervo cultural a toda la zona portuaria. Este es otro de los sectores, para quienes conocen, es el acceso al Museo Ferro White. Quienes están en la ciudad y se quedan, hoy está cerrado, pero tal vez si se quedan el fin de semana, tanto el Museo del Puerto como el Museo Ferro White, que son dos museos municipales, son espectaculares para conocer la historia de la localidad y la historia del puerto. Realmente espectacular. Lo que hicimos del acceso al Museo Ferro White, que es un complejo hermosísimo. Este es el diseño de cómo teníamos una seria dificultad. La visita al museo era por calles de tierra inundables, entonces se hizo todo un conjunto de desarrollo en cuenca de retardo para que el agua fluyera hacia vegetación que se fue colocando en los accesos al museo. ¿Sí? Esto es el diseño de cómo quedaba, cómo iba a quedar el proyecto. ¿Sí? Este es el acceso a donde funciona Ferro White y la usina. ¿Sí? Y es otro de los proyectos que tenemos. Justamente este proyecto está ahora en desarrollo. Si vinieran a conocer Ferro White, verían el proyecto en desarrollo, que es
devolverle a la comunidad un paseo portuario, esto que rodea, a esto fue una vieja usina y construida por los ingleses, y lo que rodea esta usina es una vista espectacular del polder, zona anegadiza, y la vista de el polder histórico, digamos. El polder forma parte de nuestra naturaleza, que rodea al estuario, y cómo las terminales portuarias se asientan alrededor de este puente. Así que esto va a ser, lo vamos a terminar seguramente a fin de año, todo este paseo que se va a, a abrir al público como un acercamiento a la visita a un polder de cerca, un sector intermareal de cerca. Así se ve el polder. Este es un viejo muelle de elevadores, y que no tiene más los elevadores, como podrán ver, y que en una próxima etapa lo tenemos como proyecto para puesta en valor y también paseo de público. ¿Vengo bien, Jimena? ¿Cómo estoy de horario? Sí, va bien, va bien. ¿Vamos bien? Buenísimo. Esta es la vista desde el agua, digamos, desde el estuario, desde el cielo del estuario, de todo este sector que vamos a intervenir rodeando a la usina, y una segunda etapa, el muelle de elevadores, y una tercera, no sé en qué orden ya, un paseo por la zona del polder con unas pasarelas. Dentro de las estrategias urbanas para el desarrollo durante estos años, que ya son como 8, hemos prestado especial atención a instituciones educativas, como en este caso ponemos el ejemplo del Jardín 953, instituciones deportivas de la ciudad e instituciones de salud. ¿Mm? Esto fue una ampliación de espacio común del Jardín de Infantes de lo que se conoce acá como el barrio Vialidad. Esto fue otra obra en la Junta Vecinal del barrio Saladero, ¿sí? El barrio que vimos de la plaza recién. Así encontramos a los vecinos que no podían continuar por años esta Junta Vecinal. Así se fue transformando, y así está en la actualidad, que en ese momento los vecinos nos planteaban que no tenían ningún lugar para festejar cumpleaños, bautismos, etcétera. Y este realmente fue lo maneja la Junta Vecinal, y fue un lugar de mucho anhelo por parte del barrio por tener un espacio comunitario que lo podían usar los vecinos en sí, si se congregaban y armaban agenda. Esto es parte de las instalaciones que quedaron en la Junta Vecinal. Otra estrategia de desarrollo dentro de ese castillo que veíamos recién, funciona un taller Prende para la comunidad, que es un taller de serigrafía y acciones varias. Y otra de las acciones de mejora urbanística fue convertir este espacio abandonado en baños públicos y de contención para eh, las personas que iban al taller. Como les decía, además de lo educativo y lo recreativo, hemos encarado 2 acciones muy importantes desde el punto de vista de preservación de la salud. La primera fue la que está a la derecha, que es la adecuación de eh, ahí se me escapó el nombre, de la sala médica de Saladero, ¿sí? Que existía, pero tenían dificultades porque no estaba adaptada a personas con dificultades motrices. Compartían una sala médica que cuando entraba el pediatra tenía que salir, consultorios, digamos, que tenía que salir eh, el profesional que hubiera, psicólogo, clínico, enfermera, etc. Así que se armó en esta calle Reconquista, la que les mencionaba recién, una red de ecuación
prácticamente fue hecha a nuevo de la sala médica, y en la imagen izquierda es el desarrollo de lo que tienen en la imagen izquierda arriba, es a mano derecha el hospital existente, es un hospital menor de la localidad, con la ventaja que tiene tener un hospital en la localidad es evitar que toda la población que vive en esta región, en este sector de la ciudad, tenga que ir al hospital municipal, si se tenga que trasladar para cuestiones que no necesariamente tienen que ser atendidos en un hospital. Así que se construyó todo lo que está en delineado un poquito más oscuro a la izquierda, una nueva guardia, una sala de shock, un lugar para un Zoom para que actúe de lugar de evacuación ante emergencias, que hoy cuando se determina la emergencia, la alerta naranja en Bahía, se pone como un lugar de evacuación, esto que construimos. Así quedó toda la nueva parte. A mano derecha está el hospital existente, a mano izquierda el hospital existente. Si yo fuera Singoni, hablaría de cómo está hecho con chapa, cómo los materiales y los colores preservan la idiosincrasia de la localidad. Si José escuchara esto me diría, le dedicamos un poco tiempo a eso. No soy arquitecta, así que no lo puedo hacer, pero el diseño ensambla muy bien con todo lo que implicó la construcción antigua de Ingeniero Guay, con chapa, con colores cálidos, eh, con mucho material que en ese momento se dispone. Así está el hospital hoy, realmente es un hospital, no se lo llama hospitalito porque está entre una sala médica y el hospital de mayor complejidad como es el hospital municipal de la ciudad. También nos dedicamos, y vieron que una de las primeras imágenes veíamos cómo, además de las localidades vecinas, trabajamos sobre el frente costero, armando todo lo que es un paseo portuario, un balcón al mar, y un proyecto que realmente es espectacular. Ojalá que antes de irme de, de, del puerto lo pueda haber plasmado, que es cómo devolver parte de lo que es el paseo costero a la comunidad en lo que se llama un paseo costero Almirante Brown, que si ustedes son de acá de la localidad, se entra por lo que es el balneario Maldonado y tiene un acceso franco, sin puerto, digamos, en ese sector, a la ría, al estuario, ¿sí? La idea es armar una instalación para que la comunidad pueda, a veces se dice que la ciudad de Bahía Blanca está de espaldas al mar, bueno, no solamente al patrimonio público, la posibilidad de venir hasta el balcón al mar y acercarse a este cenotafio para quienes estén en la ciudad y lo quieran recorrer. Es realmente un hermoso monumento. Como parte del desarrollo urbanístico, y esto ya sin los arquitectos, sino con el recorrido y la conversación cotidiana con la municipalidad y con los vecinos, hemos comenzado la pavimentación en los barrios, en algunos casos repavimentación y en otros pavimentación, Boulevard y Saladero, y hemos hecho una tarea que a mí realmente me encantó, que fue recorrer todos los barrios, Saladero y Boulevard, y hacer que ninguna de las calles quedara oscura. Los vecinos nos planteaban que les costaba mucho salir de noche porque había sectores con muy poca luz, y dijimos, bueno, nosotros tenemos que intervenir en esto en forma también conjunta con la municipalidad, y porque imagínense que todos estos proyectos pasan por el visto bueno de la aprobación de la municipalidad. Tenemos al día de hoy Boulevard y Saladero, todas las calles iluminadas, no iluminadas al 100%, sino con 3 luminarias por calle, pero no quedó ninguna calle a oscuras de los barrios, cosa que nos pone muy contentos. Muy bien, otro de los proyectos ha sido, y este es un proyecto de la arquitecta Rosana Becci, la puesta en valor de un espacio que fue un espacio de detención transitoria de la Prefectura Nacional y que era un espacio de paso, pero que está justo en la entrada del puerto,
Con lo cual, nosotros lo que hicimos fue tomar esta propuesta de los organismos de derechos humanos y transformar este espacio, que era un espacio realmente abandonado, en un espacio de memoria. Así que el espacio de memoria está también a la entrada del puerto, por si lo quisieran recorrer. Se hacen actividades de derechos humanos, actividades sociales, y ha quedado realmente como un lugar de encuentro. Y el último, y prometo con esto terminar, la última pata es el eje empleabilidad. Acá estábamos en un problema, porque cuando uno toma el desafío de decir, bueno, uno de los ejes de vinculación ciudad-puerto es el eje empleabilidad. Y la preocupación es, ¿puede un puerto generar empleo per se? No, la autoridad portuaria tiene pocos empleados y tampoco puede ejercer demasiado generación de empleo en terceros, en terminales portuarias, etc. Con lo cual tomamos un desafío distinto, que es, bueno, ¿cómo podemos mejorar la capacidad de empleo de los ciudadanos a través de la propuesta de cursos gratuitos que fueran justamente generadores de mejores condiciones? No debe haber nada peor que ir a buscar empleo y decir, tengo un currículum vacío. Justamente eso está mejorando y mucho, tenemos mucha aceptación. Convocamos a las empresas para que nos digan qué dificultades tienen en conseguir, qué oficios, qué empleo. Convocamos a las empresas de tecnología para que nos digan a futuro en qué tendríamos que tener gente experta. Convocamos a las organizaciones sin fines de lucro de la comunidad para decir, bueno, ¿ustedes qué notan? ¿En qué en qué podemos ayudar a mejorar las habilidades duras y blandas de los ciudadanos? Así que, bueno, tenemos hace 4 años un montón de cursos de manera gratuita, cursos que se pueden encuadrar en oficios, en capacitaciones tecnológicas, y que van de todo un poco. Este es un curso de soldadura, de los pocos cursos que hicimos solo para mujeres, porque en la provincia de Buenos Aires se hizo un relevamiento de cuántas personas trabajaban en los muelles de la provincia de Buenos Aires y cuántas de esas personas eran mujeres. Y saben que el resultado fue 0. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Se nos enojaron los hombres que se querían anotar. Dijimos, después seguimos con mixto, pero hagamos algo porque esto es el huevo y la gallina. Podemos, si no tenemos gente capacitada, mujeres capacitadas, poder realizar alguna tarea en el muelle, ¿cómo las van a contratar? Imposible. Así que comenzamos hace unos años y verán algunos cursos que se dan, que son teóricos, en el auditorio del puerto. Esto que tienen arriba, las 3 imágenes de arriba, son del auditorio, y algunos que son propios de capacitaciones dedicadas, como por ejemplo cursos de cocina de pescado, como para revalorizar la zona, cursos de pastelería, etcétera, cursos de mejora de servicio en atención de mozos, camareras, etcétera, cursos tecnológicos de diseño de UI, UX, de testing funcional, de analista funcional. Muy bien, y ahora estamos haciendo cursos después de la inundación grande que tuvimos en Bahía. Comenzamos a dar cursos de carpintería para además motivar a que las personas puedan realizar sus propios muebles, cursos de costura. Se perdió mucha ropa, se perdió muchísimas cuestiones de bienestar en Bahía. Y para terminar esto, les dejo una pregunta, como sé que todos están en el ámbito de la ciudad puerto, como para seguir pensando. Lamentablemente no pude hacer una charla interactiva, que fue la intención, que era presencial, así que las preguntas son: ¿podemos seguir pensando en el crecimiento de los puertos en forma aislada con las comunidades, que las linderas o las comunidades vecinas? ¿Es posible solo pensar el crecimiento económico del puerto? ¿Escuchamos como autoridad portuaria y consensuamos con los grupos de interés? Bueno, y les dejo las inquietudes. Y no sé si a través del Zoom puedan tener algún tipo de
feedback de todo esto. Jimena, te doy la palabra. Gracias, Natalia. Resulta que Jime está con un... Espera que estamos acá. No sé si me escuchan bien ahí. ¿Me escuchan igual? Sí. Sí. Hay un poquito de... Sí, hay un poco de eco. Ahí va. ¿Sigue habiendo eco? A ver, decía algo Hola, más. A ver, hola, hola. me parece que no, que mejoró. Debe ser porque tienen dos computadoras en el Sí, mismo espacio. estamos viendo. Bueno, lo que les quería comentar, voy a ir a otro lado para que no se nos acople acá las computadoras. Ustedes perdonen la desprolijidad, pero lo que queríamos trabajar con Jime en el contexto de del conversatorio que habíamos planteado contigo y con el arquitecto Singoni, era la cuestión de esta doble mirada que viene teniendo el consorcio de gestión, que parece muy interesante, en, en trabajar lo patrimonial desde lo material y también desde lo intangible, ¿no? Esta cuestión para propiciar el diálogo con la comunidad. Si hay alguien que quiera desarrollar algún tipo eh, de, de pregunta o lo que sea, yo les pido que por favor utilicemos el chat para cualquier tipo de pregunta, entonces así yo los puedo ir leyendo. Pero tenía algunas preguntas, teníamos con Jime algunas preguntas para hacerte, Natalia, que tienen que ver con si hay algún tipo de evaluación, si ustedes están pudiendo hacer respecto del impacto que tiene esto en la comunidad. Me refiero a, por ejemplo, ustedes tienen también los viajes de las escuelas conociendo el estuario y demás. ¿Cuáles son, digamos, la cantidad de personas que están pudiendo acceder? Y si vos has visto algún cambio respecto de, imagino que sí, del crecimiento que ha tenido la afluencia de gente dentro del paseo portuario, cómo esto fue cambiando. Hoy, por ejemplo, en una exposición que hice a la mañana, contaba que desde 2014-2015, que se va abriendo con distintas intervenciones, la afluencia viene siendo cada vez más importante. Entonces, verdaderamente y realmente luego del 2020 hubo un cambio en esto de la gestión que tiene el consorcio con el espacio de lo cultural y de esa manera fue llegando a distintos públicos, porque de pronto aparece una oferta para gente de quizás mayor de 40 años, pero también aparece una oferta muy orientada a la juventud y eso me parece que es algo que por ahí es de destacar. Sí, decididamente. No tengo estadísticas de cómo ha crecido, que ha crecido exponencialmente, decididamente. Creo que es una combinación de, bueno, darnos cuenta de la licencia social, no solamente la licencia para operar, sino que además esta preocupación, que creo que no es nuestra, sino de todos los puertos, es, bueno, que la ciudad reconozca que no da lo mismo tener un puerto que no tener como ciudad, ¿sí? Y que no solamente el puerto tiene riqueza en lo económico, sino que tiene riqueza en lo cultural, ¿sí? Tiene razón de ser de que una localidad se instale acá, la cercanía a tránsito marítimo muy importante. Y unas, creo yo, gestiones de apertura del puerto que hay que trabajarlas. Lo que yo les decía al comienzo, traje mucha imagen porque no hay que declamar soy un puerto abierto, sino que hay que mostrar acciones. Y en estas acciones se trabaja mucho, que no lo dije en la presentación, con la inserción en la currícula de las escuelas del tema portuario, con visitas para que los chicos, antes era solo de la escuela primaria, ahora también los últimos años de escuela secundaria, vengan al puerto, sientan al puerto desde una mirada de niño y desde una mirada de adolescente, casi adulto. Ujú. Y se ha hecho en este último tiempo también, y entra dentro de lo que es el puntaje de docentes, una capacitación propia en temática portuaria, dada por docentes
pero con toda la temática de desde qué es un puerto hasta qué función tiene, cómo se da el tráfico marítimo internacional, para justamente que sea una apertura desde los niños, los adolescentes, la juventud con los recitales y todo lo que se organiza desde el punto de vista del freestyle, que lo habrán escuchado, el camarote agostino, el desarrollo de festivales. ¿Mm? Mm. Bien. Hoy justamente teníamos un taller en donde vinieron estudiantes de arquitectura y turismo y ante la consigna dibujar Bahía Blanca, fue bastante como, si no fuese por la intervención quizás en algún momento de algunos de nosotros, fue bastante emblemático el lugar que ocupa el puerto en esos imaginarios de esos mapas, ¿viste? Entonces digo, qué importante es hacer toda esta actividad que tiene que ver con dar a conocer, porque verdaderamente durante bastante tiempo estuvo clausurado a la vista del vecino y del bahiense y del huitense, el acceso cotidiano. Qué importante dar a conocer dónde está, desde dónde está hasta la magnitud y el rol que tiene, ¿no? Pero hoy nos llamaba la atención esto, ¿no? Cómo en esos mapas mentales y en esas instancias de cotidianidad y de vida, en algún punto no está presente todavía, ¿no? Sino que, y más aún en un contexto de universidad donde vienen chicos de muchos lugares, que no son solamente bahienses, sino que todavía permanece y creo que es un recorrido que hay que desarrollar. Em, Además, la forma que tiene la localización del puerto no ayuda demasiado, porque si uno, los que han tenido posibilidad de navegar la ría, es como realmente la vidriera del puerto se ve desde el agua, no se ve desde acá, porque acá vemos desde tierra, vemos la parte de tierra, no vemos los muelles, por ejemplo, claro. excepto venir al muelle carga general, que es el acceso por Guillermo Torres. Después no se ven los muelles, se ve, entonces también el armado a lo largo de la ría hace un poco esto. No hay, si uno quisiera tener una costanera, no la podría tener, porque las terminales tienen entrada y salida hacia los muelles. ¿Mm? Eso tampoco ayuda, no ayuda los años de políticas de puertos cerrados por un tema de seguridad, que por suerte se ha ido revertiendo y que las autoridades del puerto a lo largo del tiempo lo han puesto como un tema central. Esto es un tema que vino para quedarse, entiendo yo que vino para quedarse, ¿no? Claro. Ahí, Natalia, Miguel de Marco, no sé si estás ahí, Miguel, si querés hacer la pregunta directamente o la hago yo. ¿Querés preguntar? Está silenciado. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Muy interesante la exposición. Realmente nos permite tener una visión integral de lo que es el plan, el tiempo que lleva de ejecución. Yo, como rosarino, que también trabaja en estas cuestiones, me interesa mucho que nos pueda comentar cómo han podido dar continuidad a un plan de integración puerto-ciudad y si hay algún compromiso entre los integrantes del consorcio o lo que fuera, para dar continuidad al mismo, más allá de una gestión determinada. Porque lo que uno ve como algo muy característico es que cada cambio de conducción en otros puertos puede generar la interrupción de una línea de acción eh, y se interrumpen iniciativas muy interesantes. De ahí mi pregunta, si hay alguna manera, si ustedes tienen una institucionalización de la propuesta de manera tal de que se pueda prolongar en el tiempo. Bueno, muy buena pregunta, gracias Miguel. Bueno, tenemos una ventaja de que ustedes saben que el presidente del consorcio del puerto es un cargo político puesto por la provincia de Buenos Aires, que puede cambiar todo el tiempo que quiera, generalmente cambian cuando hay cambio de renovación electoral en la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido la suerte de que quienes han venido a trabajar con nosotros desde la política en los últimos años han adherido a la continuidad de los planes, creo que con mucha
voluntad política, por un lado, y por el otro lado, porque en el consorcio los técnicos, somos todos técnicos de carrera, que venimos, bueno, verán que yo tengo 32 años, que es un montón, pero que la mayoría, lo vi por allí entre al ingeniero Miguel Garelli, que también hizo toda su carrera profesional con el puerto, con lo cual es muy lindo lugar para trabajar, realmente muy lindo, y los que nos formamos en un tema que es raro, porque realmente es un tema muy específico, no es un tema habitual, nos encanta y seguimos trabajando. Entonces, la combinación de muy buena voluntad política para aceptar un plan existente y técnicos de carrera que nos mantenemos aún con los cambios políticos, creo que es una muy buena combinación que no pasa en otras instituciones en las que hay combinación de técnicos y políticos. Creo que es una combinación de las dos buenas voluntades. Y siempre digo lo mismo, tener buenos planes armados. Entonces, cuando viene un nuevo presidente, nosotros le mostramos todo lo que tenemos hecho y todo lo que hemos hecho. Entonces, pero siempre con la buena voluntad de quien es designado presidente o miembro del directorio, de aceptar estos planes y que, como ustedes verán, son planes que llevan mucho tiempo, porque armar un hospital, toda un ala nueva de un hospital, entre el desarrollo del proyecto, el desarrollo de la idea, el armado de pliegos, porque tenemos un sistema de régimen de contrataciones muy exhaustivo, nos audita el Tribunal de Cuentas, nos audita una auditora contable de las 4 grandes, tenemos que ser cuidadosos en eso, hasta que la obra está hecha, tal vez son 6 años, ¿sí? Y bueno, muchas veces quien toma la decisión de hacerlo no lo ve en su gestión. Así que digo eso también, muy buena voluntad política de a quien nos viene a acompañar en la gestión transitoriamente, de saber que hay cosas que no las va a inaugurar y aún así apoyar el plan. Creo que es muy bueno, que tenemos buenos resultados. Han tenido muy buena fortuna en este sentido. Por lo que usted explica, me parece que ha sido una combinación que ha sido muy fructífera. Lo ideal sería que no pase como en otras instituciones, que el personal, cuando se va jubilando o pasa el tiempo y el personal técnico capacitado con décadas en la institución se va, no quedan recursos eh, formados dentro del ámbito como para poder continuar. En este sentido, por ahí, yo no sé si existe esta posibilidad de que haya como una especie de escuela interna, una escuela, no necesariamente una escuela formal, pero sí un ámbito donde se vayan formando los futuros equipos que den continuidad, pero que me parece Sí. que eso sería muy valioso. No es sencillo, tenemos la suerte de tener muy buena universidad en Bahía Blanca, para quienes no son de acá, entonces que tienen además cátedra de puerto en ingeniería, en el LOI tienen cátedra de puerto, como que vamos teniendo un poco de inserción del tema portuario, por esto que les digo, ¿no? Es una región portuaria, industrial portuaria, las dos Perfecto. cosas. ¿Mm? Muchas gracias, muy amable. No. Natalia, gracias. Tenemos otra pregunta de José Larreche. José, ¿querés interrumpir y directamente preguntar o querés que la lea? Dale, léela, Belén, ya que estás con el micrófono. Bien, dice, ¿cómo y por qué se elige una consultoría de Rotterdam para trabajar la visión del puerto local? Bueno, cuando nosotros comenzamos a pensar en un plan estratégico con visión nueva, convocamos yo creo que han sido 6 empresas de consultoría. El tema portuario es un tema muy específico. Hay pocos puertos en Argentina, por lo tanto, pocas empresas dedicadas al tema portuario en sí, de consultoría, de planeamiento, y nosotros queríamos combinar las bondades del planeamiento con la experiencia entonces convocamos algunas empresas de Argentina y algunas empresas internacionales, porque nos pasa lo mismo con la capacitación. Las mejores capacitaciones están a nivel mundial porque en Bahía Blanca, no, perdón, en Argentina son pocos los puertos que hay,
y los puertos importantes aún menos. Entonces, es poca la capacitación que se ofrece, es poca la consultoría dedicada a puertos. Tal vez hay mucha más consultoría dedicada a ingeniería de puertos en Argentina, porque es algo propio de la ingeniería. Y esta, en realidad, no es una, bueno, y los holandeses son espectaculares en cuanto a desarrollo portuario, espectaculares, y a desarrollo de planeamiento a largo plazo. Y en este caso en particular porque era una consultora que ofrecía sus servicios argentinos holandeses, con un ingeniero argentino que hizo su posgrado en Holanda y que luego ofrecía esto de, entonces teníamos como lo mejor de los dos mundos, ¿no? El conocimiento de la idiosincrasia argentina y la posibilidad de combinarlo con el expertise de él. Es una consultora del puerto de Rotterdam, ¿sí? Pero es argentina holandesa, que realmente fue espectacular. Realmente fue con una metodología, los holandeses son, como para que les cuente una anécdota, terriblemente estrictos, y durante 3 días teníamos reuniones con la comunidad productiva, operativa, ONG, cada 45 minutos. No saben lo que sufrimos, porque nosotros no estamos acostumbrados, que las cosas empiezan a horario y terminan a horario. Y realmente nos dijeron, si llegan tarde no los podemos atender. Eran 3 reuniones de 45 minutos en paralelo, con distinto, y nosotros no participábamos porque querían que la gente escuchar de todos los stakeholders cruda la realidad. Así que fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, no veo más preguntas, no sé si alguien más quiere hacer alguna. Ok. No. Bueno, entonces te agradecemos muchísimo, Natalia, tu tiempo, tu dedicación, que te hayas arrimado a nuestro evento y bueno, esperamos poder seguir intercambiando y que los espacios se hagan más frecuentes en esta relación. Muchísimas Muy bien. gracias. eh, Aplausos por acá. Entonces, Gracias a ustedes por el espacio, ¿sí? Es importante contar esta historia porque es enriquecedora, entiendo. Es todo que suma. claro que sí, claro que sí.